El amor prohibido entre Oke y la princesa gigante, una transformación inesperada revelada. Oke siempre había sabido que su amor por Sofía era un secreto imposible. Desde niño, había admirado con anhelo la belleza de la princesa gigante, cada instante que sus miradas se cruzaban llenaba su mundo de luz, pero la misma luz también proyectaba su sombra, su lugar como hijo del jardinero en la majestuosa finca. La llegada del compromiso matrimonial entre Sofía y un noble acaudalado le atravesó el pecho como un puñal. Su vida, un campo de sueños marchitos, se giraba en un torbellino de emociones encontradas. Su mente se debatía entre el deseo de hacer algo grandioso y el peso de su realidad. ¿Qué valor tenía su amor si todo estaba en su contra? La universidad había sido su refugio, un espacio sagrado donde la biología se convertía en su aliado en la búsqueda de conocimiento y reconocimiento. Sin embargo, al recibir la noticia del compromiso, la rabia brotó como una lava hirviente en su interior. ¿Acaso Sofía no merecía elegir su propio destino? ¿Y él, qué papel jugaría en la obra trágica que se tejía a su alrededor? La presión de las voces que lo habían menospreciado desde su infancia resonaba en su mente. La inseguridad lo atrapaba, ¿era realmente un soñador o solo un iluso destinado a la mediocridad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras caminaba por el jardín de la finca, ese espacio que había sido testigo de su amor callado por Sofía, sus pensamientos se tornaban más oscuros. La idea de participar en el gran concurso académico resonaba en su cabeza como un tambor lejano, una esperanza pequeña pero brillante. Si lograba destacar, tal vez, solo tal vez, podría demostrar que valía más que el título de jardinero. Pero el noble que deseaba llevarse a Sofía no solo ofrecía riquezas, sino una aparente seguridad emocional que Oke sabía que él no podía brindarle. La angustia lo devoraba, cada día se presentaba como una batalla entre lo que anhelaba y lo que la realidad le ofrecía. La víspera del concurso se convirtió en una nube pesada sobre su corazón. La celebración del pueblo se abrazaba a la inminente unión de Sofía y su prometido, pero para Oke, cada rayo de sol iluminando el evento era una burla a su desgarrado ser. Esa noche, su mente voló hacia el rincón olvidado del jardín donde podía hablar con ella, donde el mundo se desvanecía y solo existían sus verdades. Pero el destino parecía tener planes crueles. En un instante, cuando se encontraron, todo parecía posible. Sin embargo, los murmullos de otro amor, el amor impuesto, emergieron con fraudes, arrastrando su esperanza hacia lo incierto. La figura de la madre de Sofía se proyectó como un espectro, lanzando sombras sobre el vínculo que él había creído indestructible. Oke se dio cuenta de que en ese momento decisivo, se enfrentaba a una verdad aterradora: ¿podría él pelear por su amor o quedaría atrapado para siempre en su destino ya escrito? Con el corazón en la mano, su destino aguardaba entre susurros de libertad y obligaciones. La noche se tornaba un laberinto, y su decisión lo llevaría al borde de la transformación. La presión del concurso no era solamente una carga académica, sino un catalizador para la transformación que Oke intuyó durante esa noche oscura y confusa. Las expectativas se acumulaban como una tormenta sobre su cabeza, mientras él buscaba en cada rincón de su ser una chispa que lo impulsara a convertir su dolor en acción. La imagen de Sofía, sonriendo y deslumbrante, contrastaba con la realidad dura que lo rodeaba, un anhelo que ardía en su pecho, empujándolo a redefinir su propósito. En su habitación, bajo la tenue luz de una lámpara, las hojas de su cuaderno se llenaron de esquemas, fórmulas y reflexiones. Cada palabra escrita era un latido,
Cada trazo de su pluma era un grito por reconocimiento, por una oportunidad para demostrar que su esencia no se limitaba al rol de jardinero. La biología no era solo una materia, para él, era la ventana a un mundo nuevo, un vehículo a través del cual podría demostrar su valor no solo a los demás, sino también a sí mismo. Sin embargo, el dilema de competir comenzaba a carcomer su confianza. Oke se planteaba si merecía ese espacio, si realmente estaba preparado para enfrentarse a los académicos más brillantes. Un susurro interno lo cuestionaba, ¿no sería mejor aceptar tu lugar y seguir con tu vida? ¿Para qué arriesgarse a sufrir más? La voz de su madre, pronunciando palabras de conformidad y estabilidad, chocaba con la necesidad visceral de romper las cadenas que lo ataban a un futuro predecible. El día del concurso llegó, y la tensión en el aire era palpable. Oke observó a sus competidores, todos vestidos de manera impecable, sus rostros iluminados por una convicción que él anhelaba sentir. El salón estaba adornado, pero su corazón latía por los miedos que colisionaban en su mente. En vez de rendirse ante la inseguridad, un destello de determinación lo invadió. A medida que avanzaba hacia el estrado, sintió como su pasado se tornaba insignificante, su amor por Sofía se transformaba en una fuerza motriz. La presentación fue un baile entre nervios y pasión. Cada palabra resonaba con el fuego del deseo de cambio, compartió descubrimientos, desarrollos y visiones que antes solo germinaban en su mente solitaria. Se percató de que había estado privándose de su verdad, y cada respuesta del público, cada aplauso, lo acercaba más a la idea de que su identidad valía la pena. El jurado, una mezcla de académicos reconocidos, mostró un interés renovado en su proyecto, su trabajo se destacaba entre los demás. Para Oke, ese momento era un suspiro de libertad, pero también un recordatorio de que el camino no terminaba allí. Necesitaba ir más allá del concurso, el amor que sentía por Sofía estaba intrínsecamente unido a su capacidad para ser más que un simple jardinero. Al finalizar, se sintió desbordante, opiniones favorables que lo elevaron, pero la sombra del compromiso de Sofía con el noble peso de lo que debía ser seguía detrás de él, aferrándose como un eco persistente. Cuando recibió un segundo en el concurso, en lugar de desengancharse a la frustración, Oke entendió que había dado un paso significativo hacia un nuevo capítulo en su vida. En su interior, una voz resonó con claridad, había comenzado a marcar su territorio en el mundo académico, pero también debía plantearse si era momento de luchar no solo por su futuro, sino por el amor que aún ardía en su interior. Mientras abandonaba el escenario, su mente hizo una conexión. La lucha no solo era por su amor por Sofía, sino también por el reconocimiento que su corazón necesitaba. Agradecido, abrazó el desafío que le esperaba. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Un nuevo giro se dibujaba en el horizonte, más turbulento y emocionante que la competición misma. ¿Tenía el coraje suficiente para dar un paso más? La respuesta se acercaba, y con ella, la posibilidad de un amor y una vida que aún no podía imaginar. El eco del aplauso aún resonaba en sus oídos mientras Oke atravesaba las puertas del auditorio. Un mar de emociones lo abrumaba, la satisfacción del reconocimiento, la incertidumbre del futuro y la inquebrantable necesidad de ser más que un simple jardinero. Su mente bullía con ideas y posibles caminos, cada uno más desafiante que el anterior. En su camino a casa, las luces de la ciudad iluminaban su rostro pálido, una mezcla de orgullo y ansiedad. La imagen de Sofía aparecía y desaparecía en su mente como un faro intermitente. ¿Sería capaz de demostrarle que podía ser más que un hombre de campo? Tenía que descubrir la respuesta, y no solo para ella, sino para ese Oke que había comenzado a florecer en el escenario. Decidió que la primera acción sería inscribirse en un taller de investigación biológica que se ofrecía en la universidad local. Era un paso pequeño pero significativo, un intento de construir una base sólida sobre la que seguir erigiendo su futuro. Con cada inscripción en un curso, matizaba su identidad, no era solo un jardinero, era un estudiante,
un investigador que buscaba respuestas en el mundo natural. El primer día de clases, Oke se sintió como un pez fuera del agua. El aula estaba llena de estudiantes que debatían y se comunicaban con fluidez sobre términos que le resultaban desconocidos. La sensación de incompetencia lo invadió casi instantáneamente. Aún así, en lugar de rendirse, lo impulsó a prepararse más intensamente. Cada libro que devoraba, cada experimento que realizaba, plantaba una semilla de confianza en su interior. Pero no era solo el aprendizaje académico lo que lo llenaba. Las interacciones con sus compañeros, especialmente con una chica llamada Clara, le ofrecían perspectivas nuevas y frescas. Clara era curiosa y no temía desafiar las ideas convencionales, y Oke encontró estímulo en su manera de pensar. Sin embargo, también comenzó a cuestionarse, ¿acaso su creciente conexión con Clara ponía en riesgo los sentimientos que aún poseía por Sofía? Esa pregunta lo atormentaba y le abría la puerta a un dilema moral difícil de manejar. A medida que progresaban las semanas, la carga del pasado se volvió más pesada. Sofía le enviaba mensajes de texto regularmente, compartiendo su vida, y Oke se debatía entre responder con honestidad o esconderse detrás de una falsa imagen que había comenzado a construir. Cada mensaje de ella lo acercaba al recuerdo de lo que una vez fue, mientras que su nueva vida emergente lo empujaba hacia lo desconocido. Un día, se vio a sí mismo en el espejo del baño de la universidad, reflexionando sobre sus decisiones y el camino que había elegido. Un nuevo Oke se desarrollaba, uno que deseaba ansiosamente el reconocimiento, pero que no quería lastimar el corazón de Sofía, la mujer que había amado desde la infancia. Se prometió a sí mismo que no dejaría que sus miedos determinaran su futuro. Pero esa noche, recibió una llamada inesperada de Sofía. Su voz era un susurro envolvente que despertó viejas memorias, y en su corazón latió la confusión. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus sentimientos, sino también la decisión que definiría su vida. ¿Podría Oke ser honesto con ella, y, al mismo tiempo, abrazar el nuevo camino que había comenzado a trazar? Mientras pensaba en las palabras que podía decir, una revelación le golpeó con fuerza. Era hora de encontrar un equilibrio entre su amor por Sofía y su deseo de crecer como persona. Estaba listo para tomar la delantera y arriesgarse a perder lo que tenía por lo que anhelaba ser. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre crecía pulsante en su pecho. El silencio pesado que siguió a la llamada de Sofía hizo que Oke se sintiera atrapado. En su mente, la dualidad de su existencia comenzaba a separarse, como dos caminos que se bifurcaban ante él. Por un lado, el anhelo por la familiaridad y la estabilidad que Sofía ofrecía, por otro, la promesa de un futuro lleno de posibilidades que comenzaba a materializarse frente a sus ojos. Decidió que debía enfrentar a Sofía. No podría seguir evadiendo su propia verdad. Con el corazón latiendo en desbordante sincronía, Oke se armó de valor y respondió a su mensaje. En su texto, eligió ser sincero, pero también certero en su intención de no querer hacer daño. Sin embargo, las palabras danzaban en su mente, y sabía que la llamada que seguía era un campo de minas emocionales. Al día siguiente, mientras la luz de la mañana iluminaba la universidad, Oke se centró en sus estudios y en el nuevo proyecto que le habían asignado, un análisis de los ecosistemas locales y su impacto en la salud ambiental. La investigación lo tenía entusiasmado, era el espacio donde realmente podía dejar que su creatividad fluyera. Pero su mente seguía divagando entre las imágenes de Sofía y las discusiones con Clara, quien había comenzado a notar su distracción y le había propuesto trabajar juntos en el proyecto. Clara era un soplo de aire fresco. La manera en que hablaba sobre la ciencia, la curiosidad que mostraba, lo hacían sentirse vivo en un modo que no había experimentado antes. Cada charla con ella no solo enriquecía su entendimiento, sino que también tejía un delicado hilo de complicidad que lo llenaba de confusión. ¿Era normal sentir esta conexión con alguien más mientras su corazón aún estaba ligado a Sofía? La duda le crecía como una sombra que nunca se desvanecía.
Durante un descanso, Clara le lanzó una pregunta que lo sacudió. ¿Por qué parece que te sientes dividido entre dos mundos? Oke se quedó en silencio, atrapado entre la verdad que quería compartir y la incertidumbre de desatar ese diálogo. Era un dilema existencial, el poder de ser auténtico frente a la realidad de no querer lastimar a nadie. Esa misma tarde, Oke se enfrentó a un nuevo desafío emocional al recibir un mensaje de Sofía. Ella había decidido visitarlo. La idea de verla lo llenó de ansiedad y emoción, se preguntaba si estaba preparado para el encuentro. Su mente se llenó de imágenes del pasado, risas compartidas, momentos de vulnerabilidad y el peso del futuro que ambos podían tener. La pregunta que resonaba era inevitable: ¿podría dar un paso hacia la independencia sin romper el lazo que lo ataba a su historia? La presión se intensificó conforme avanzaba el día. Oke comenzó a realizar una lista de las cosas que quería decirle a Sofía, pero cada palabra carecía de claridad. Con los ojos fijos en su cuaderno, su concentración se rompió una vez más al recordar las palabras de Clara sobre autenticidad y vulnerabilidad. Fue un momento revelador. Entendió que enfrentar la realidad sería una forma de liberar a ambos, aunque le aterraba la idea de perder por completo a Sofía. Al caer la noche, la incertidumbre se tornó un velo que cubría sus pensamientos. Podía sentir la presión inminente de la decisión que debía tomar y los dilemas que la rodeaban. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Oke sabía que el primer paso hacia su crecimiento personal era aceptar su verdad, sin importar las consecuencias. ¿Estaba dispuesto a abrir su corazón y enfrentar lo inevitable? Con cada latido, la pregunta se intensificaba, y aunque el futuro era incierto, Oke sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando el espacio de Oke con un tono dorado. El encuentro con Sofía estaba a punto de suceder, y el peso de la ansiedad se hacía palpable en su pecho. Se miró en el espejo, buscando en su reflejo alguna señal de determinación. Sin embargo, lo que halló fue un rastro de inseguridad. Sabía que debía actuar, que su evolución personal dependía de ello. Mientras el reloj marcaba las horas, Oke se dedicó a repasar su investigación. Cada dato, cada estadística sobre el impacto ambiental se convirtió en un refugio, pero la idea de Sofía regresaba como un eco incesante. Era un ciclo continuo de distracción que no podía ignorar. En ese momento, comprendió que el mismo enfoque que aplicaba a su proyecto era el que necesitaba para decirle a Sofía lo que realmente sentía. Lleno de un nuevo propósito, decidió que no solo debía compartir su verdad, sino también buscar la forma de empoderarse a sí mismo en el proceso. Se preguntó cuál sería el mejor enfoque. Quería que su mensaje no sonara a reproche, sino que fuera una clara declaración de sus sentimientos. En su mente, las palabras comenzaron a tomar forma, pero aún había una gran incertidumbre. Ciertamente, Oke había crecido en el ámbito académico. Su compromiso con la investigación había reavivado su pasión por la ciencia, revelando un talento que antes se mantenía latente. Al pensar en su futuro profesional, se dio cuenta de que esa pasión debía ser reflejada en sus interacciones personales. La idea de liberarse de cualquier atadura emocional negativa inspiró una epifanía en él. Las relaciones no debían ser un lastre, sino un espacio para la autenticidad. Finalmente, el timbre sonó. Sofía estaba en la puerta. Con un suspiro profundo, Oke se armó de valor y abrió. Ella estaba como siempre, brillante y sonriente, pero en su mirada había un indicio de que percibía su tensión. Las palabras que había planeado se mezclaban en su mente, y mientras intercambiaban saludos, una chispa de nerviosismo desbordaba la habitación. ¿Cómo has estado?, preguntó Sofía, y la indagación pareció calar hondo en Oke. No quería que la conversación derivara hacia lo superficial. Había trabajado demasiado en su crecimiento personal como para permitir que esa oportunidad se escurriera por la tangente de la rutina. Con cada latido de su corazón, ese propósito crecía.
Sus pensamientos ahora eran un claro reflejo de su voz, y eso era un avance importante. Necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo finalmente, cruzando la distancia entre ellos. La candidez en su voz resonó con honestidad. Sin embargo, en ese instante, Oke sintió que todo lo que había planeado se tambaleaba. La idea de abrir su corazón, de retar la pregunta de si podría realmente liberarse del vínculo que lo anclaba, generó una lucha interna que lo consumió. Había una libertad en la posibilidad de descubrir su verdadero yo, pero también el miedo de perder a Sofía. Mientras se preparaba para articular sus pensamientos, el miedo a la pérdida fue eclipsado por el deseo de ser auténtico. Había llegado el momento de enfrentar no solo a Sofía, sino también a sí mismo. Cada palabra sería un paso hacia adelante en su transformación. Lo que siento por ti ha cambiado, y no puedo continuar sin ser honesto al respecto. Esta frase lo condujo a un precipicio emocional. Sofía le devolvería la mirada con sorpresa, y él supo que esas palabras encerrarían un futuro incierto. La tensión en la sala se intensificó mientras sus corazones latían, dispuestos a abrazar lo que vendría. Al cruzar ese umbral, Oke sentía que no solo hablaba de una relación, sino de un nuevo comienzo en su vida. La transformación había comenzado, y con ella, una revelación inesperada acechaba en las sombras de su futuro. ¿Qué consecuencias tendría este nuevo camino que estaba dispuesto a recorrer? Oke no pudo sostener la mirada de Sofía. En su rostro, una mezcla de sorpresa e incertidumbre se dibujaba con claridad. La pausa que siguió a su declaración se sintió interminable, abrumadora. Al mismo tiempo, una oleada de ansiedad y determinación lo invadió, recordándole que este momento podía ser el punto de inflexión de su vida. Mientras su corazón latía con fuerza, la mente de Oke comenzó a vagar hacia futuras posibilidades. La adrenalina le impulsaba hacia un nuevo propósito, no solo se trataba de expresar sus sentimientos, era la oportunidad de reafirmar su identidad. ¿Cómo cambiado?, preguntó Sofía, su voz un susurro más que una interrogación. La vulnerabilidad de esa pregunta lo confrontó. Tenía que hacer frente a la realidad. Su relación con Sofía había estado marcada por dudas y ansiedad, motivos por los cuales había evitado explorar sus emociones con sinceridad. Si deseaba crecer, no podía escabullirse de esta conversación. Me he dado cuenta de que lo que siento no es solo amistad. Hay algo más profundo, algo que no puedo ignorar, explicó, cada palabra surgía de un lugar más profundo que antes. A medida que hablaba, comenzó a visualizar su futuro profesional, experimentando un cambio de perspectiva. Era necesario ser honesto, no solo con Sofía, sino, ante todo, consigo mismo. Mientras lo decía, se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba interconectado con sus interacciones con los demás. En sus investigaciones sobre el impacto ambiental, había comprendido que cada interacción, cada decisión individual, era un paso hacia un objetivo mayor. La autenticidad en sus relaciones lo acercaría a su propósito de ayudar a otros a comprender la importancia de cuidar su entorno. La respuesta de Sofía fue medida. No sabía que te sentías así, musitó, y en su mirada, Oke vio un destello de comprensión. Creo que ambos hemos estado en un laberinto de sentimientos. La conversación silenció la sala, solo interrumpida por sus respiraciones. Oke decidió no dejar que la incertidumbre destrozara lo que estaba construyendo. Lo que es más importante para mí es que quiero ser honesto contigo, y si eso significa que tenemos que redefinir nuestra relación, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Las palabras resonaron en él, liberándolo de una carga emocional que había mantenido por demasiado tiempo. El acto de verbalizar su verdad no solo desafiaba su temor al rechazo, sino que también lo impulsaba a una forma más completa de sí mismo. Cada frase que compartía creaba un nuevo lazo, no solo con Sofía, sino consigo mismo. Pero, justo cuando la conversación parecía abrirse a nuevas posibilidades, la inseguridad se asomó nuevamente.
La realidad de sus sentimientos por ella no solo trajo una posible conexión, también polarizaba su mundo, introduciendo la posibilidad de perder lo que tenían. ¿Estaba listo para arriesgar su amistad? Quiero que sepas que sin importar tu respuesta, estoy aquí. No quiero que esto cambie la conexión que tenemos, insistió, su voz ahora fortalecida por una mezcla de inquietud y valor. Oke sabía que sus palabras eran tanto un desafío como una esperanza, un deseo de avanzar sin que sus sentimientos arruinaran la esencia de su vínculo. La tensión estaba en el aire, palpable. Sofía se quedó en silencio, estudiando su expresión. Oke sintió que el tiempo se había detenido, preguntándose si su valentía hubiese sido suficiente. Mientras los minuteros del reloj se movían, una nueva revelación se gestaba, lo que realmente anhelaba iba más allá de las palabras, y el dilema de su futuro estaba a punto de desenredarse. ¿Que si este es el primer paso hacia algo más grande?, se preguntó, su mente girando en torno a la visión de su vida llena de autenticidad. Pero todavía había más que descubrir. ¿Sería la apertura emocional de Oke suficiente para transformar su relación? La respuesta estaba al borde de sus pensamientos, incluso mientras el silencio se tornaba pesado. La lucha interna apenas comenzaba, y Oke sabía que esa declaración había sido solo el primero de muchos desafíos que vendrían. ¿Podría permitirse amar sin límites? ¿Estaría Sofía dispuesta a embarcarse en este riesgo con él? La inquietud de estas preguntas se intensificó a medida que su mirada se cruzaba con la de ella, dejando un espacio entre ellos que podría cambiarlo todo. Oke se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La incertidumbre sobre la reacción de Sofía lo mantenía en un estado de alerta perpetua, mientras un deseo ardiente de autenticidad lo empujaba a seguir adelante. Algo dentro de él había cambiado, la valentía de alimentar su verdad era tanto un riesgo como una liberación. Mientras Sofía dudaba, Oke comenzó a hacer un inventario mental de sus logros recientes. Terminar su proyecto de investigación había sido un paso significativo. Había invertido horas interminables no solo en recolectar datos, sino en entender la complejidad del fenómeno del cambio climático y su efecto en comunidades. Para él, crear conciencia sobre el medio ambiente era esencial. Sin embargo, la interconexión entre su trabajo y sus vínculos interpersonales comenzaba a ser aún más clara. «Oke, estoy pensando», murmuró Sofía, entrecortando sus pensamientos. Esa frase activa una chispa de alerta en él. No se dio cuenta de la profundidad de su respiración, como si cambian de aire también pudieran suceder transformaciones. La vio sumergida en su propio mar de reflexiones, y a pesar de la incomodidad, recordó que contar su verdad había sido un acertado paso hacia adelante. Aquella honestidad le había abierto espacios, no solo en su propio mundo emocional, sino también en su carrera. ¿Qué piensas sobre lo que he dicho?, preguntó, más por necesidad de reafirmación que por querer presionarla. Era esencial saber que sus palabras habían aterrizado en algún lugar, que su vulnerabilidad había cogido una forma que podría ser constructiva, en lugar de destructiva. Significa más de lo que crees. Pero también significa que debemos considerar lo que está en juego, Sofía respondió, su mirada aún fija en una parte del espacio entre ellos. Oke sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. ¿Era eso una confirmación de que ella también sentía algo más profundo? Al mismo tiempo, la ansiedad emergió de su interior, recordándole que los riesgos no siempre se traducen en resultados efectivos. Mientras contemplaba las consecuencias de una relación más íntima, su mente se desvió a otro pensamiento, su pasión por el medio ambiente. Había un modelo de interconexión en su trabajo que resonaba ahora en sus sentimientos, reconoció que cada emoción liberada tenía un efecto dominó. Si lograba profundizar su relación con Sofía sin que esto les dividiera, tal vez ese amor pudiera convertirse en un vehículo para el cambio positivo, un paralelismo entre su afecto personal y su trabajo profesional. Podemos crecer juntos.
Así como descubrimos el impacto de nuestras acciones en la naturaleza, podemos evaluar cómo nuestras decisiones personales afectan nuestras vidas, planteó Oke, al tiempo que su voz adquiría un tono más firme. Su idea original de entablar una conversación sincera sobre sentimientos ahora resonaba más allá de esa sala. Sofía lo miró, y comenzó a asimilar las complejidades entrelazadas. Tienes razón, aceptó, dándole a Oke un atisbo de esperanza. Pero también entiendo que si las cosas no funcionan, podríamos arriesgar una amistad preciosa. Su mirada era un reflejo de la lucha que ambos experimentaban, el miedo y la posibilidad siempre maniatando sus emociones. Oke sintió que una oleada de determinación le recorría el cuerpo. Estaba comenzando a darse cuenta de que su crecimiento personal requería permitir que otros se unieran a él en ese viaje. No hay garantías de éxito, pero el rechazo también era parte del camino hacia la autenticidad. No podía permitir que su temor al fracaso dictara su futuro. Si tenemos que arriesgar algo, que sea el temor en lugar de nuestra conexión. De cualquier manera, aprenderemos, le dijo, dispuesto a abrazar incluso el probable dolor. Mientras sus corazones latían al unísono, Oke experimentó un destello revelador. No se trataba simplemente de intentar forjar un vínculo romántico, era la oportunidad de redescubrirse, de definir su futuro no solo a través de sus éxitos profesionales, sino con conexiones genuinas que alimentaban su espíritu. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba surgiendo entre ellos, Sofía lo sorprendió. ¿Y si comenzamos este viaje como amigos, pero abiertos a lo que pueda venir? Su propuesta era un desafío a un mundo lleno de posibilidades y limitaciones. Oke sintió como el tiempo se detenía nuevamente, la respuesta se enredaba en su mente, y un nuevo camino se desdibujaba frente a él, tanto emocionante como aterrador. ¿Se atrevería de verdad a cruzar ese umbral hacia lo desconocido, dejando atrás las sombras del temor y la culpa que lo habían perseguido? La claridad de su decisión estaba a un paso de distancia, pero el futuro siempre era incierto. ¿Sería capaz de navegar las complejidades del amor y la amistad con la misma habilidad que mostraba en su trabajo? La respuesta seguía difusa, pero el impulso de continuarlo lo arrastraba cada vez más profundo en este caos de emociones. Oke sintió cómo las palabras de Sofía resonaban en su mente, como si cada una de ellas fuera un eco de sus propios miedos y anhelos. La idea de comenzar una relación desde una base de amistad lo cautivaba, pero la presión de lo desconocido le generaba un nudo en el estómago. Este era el momento decisivo, el punto de inflexión que podría cambiar el rumbo de su vida personal y profesional. Decidió entonces que la mejor manera de abordar esta situación sería desglosar sus emociones, una práctica que había aprendido a aplicar en su carrera científica. Si podía analizar lo que sentía, tal vez podría encontrar claridad en medio de la confusión. Se sentó más erguido, tomando una respiración profunda para centrar su mente. Me parece un buen punto de partida, respondió finalmente, tratando de modular su voz. La amistad proporciona una base sólida. Pero también podría ser un obstáculo si no somos claros sobre nuestras intenciones. Sofía asintió, su expresión se volvió más seria. Exactamente. No quiero que la confusión entre nosotros afecte lo que ya hemos construido. A menudo, las mejores posibilidades vienen con más riesgos. Mientras hablaban, Oke sintió que su mente se proyectaba hacia el futuro, imaginando diferentes escenarios. ¿Qué sucedería si decidían seguir adelante? ¿Y si fracasaban? Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la ansiedad, comenzó a vislumbrar la oportunidad detrás de este dilema. Empezó a conceptualizar su trabajo sobre el cambio climático en términos de relaciones personales. Ambos eran agentes del cambio, no solo en su carrera, sino también en su vida emocional. ¿Por qué no aplicar los mismos principios que había aprendido en sus investigaciones al campo personal? La interconexión no solo existía entre la naturaleza y la humanidad, sino también entre el amor y la comprensión.
Quizás deberíamos establecer algunos límites claros, sugirió. Como en un protocolo de investigación. Necesitamos definir nuestras intenciones, las expectativas de este viaje, para evitar malentendidos más adelante. Esto no significa que no podamos disfrutar del proceso, pero la transparencia nos dará una dirección. La mirada de Sofía se iluminó. Eso tiene sentido. A veces, las relaciones más sólidas se forman a partir de una buena comunicación. Si podemos mantener la libertad de explorar nuestras emociones sin atarnos a etiquetas prematuras, podríamos conseguir un espacio para crecer. Con esta conversación, un nuevo entendimiento se forjaba entre ellos. Oke se dio cuenta de que el riesgo, ya fuese en el amor o en la ciencia, era esencial para descubrir nuevas verdades. Abrazar la posibilidad de que las cosas resultaran diferentes a lo planeado ya era, en sí mismo, un acto de valentía. Pero a medida que su conexión comenzaba a florecer, Oke se sintió inquieto. ¿Podían realmente navegar estos nuevos territorios sin perder lo que ya tenían? Los desafíos no solo se encontraban en el ambiente natural que tanto amaba, sino que también estaban presentes en la complejidad de las emociones humanas. Es posible que todos estos cambios generen reacciones en nuestras vidas profesionales también, señaló. En el trabajo, los efectos en uno de los componentes del sistema pueden influir en el análisis completo. Sofía lo miró inquisitivamente. ¿Te preocupa que esto afecte tu carrera? Me cuesta imaginar que nuestra relación puede interferir en tus investigaciones. Puede que, entre ambos, incluso podamos colaborar en algo significativo. La idea de colaborar profesionalmente encendió una chispa dentro de Oke. Esa es una posibilidad intrigante. Imagina que nuestras pasiones se alineen y podamos generar un impacto aún mayor en la conciencia ambiental. Pero, ¿y si las emociones se mezclan en ese proceso? El ruido de una alarma interrumpió su conversación, sacándolo de su trance. Era un recordatorio de que las decisiones los esperaban. Con un renovado sentido de propósito, Oke se encontró con la mirada de Sofía. Había algo más que construir entre ellos, un espacio donde su trabajo y su vida personal podían entrelazarse. Sin embargo, había un desafío subyacente. La claridad del futuro, que parecía tan al alcance, todavía estaba envuelta por la niebla de la incertidumbre. Oke sintió el crujido de la presión mientras sus pensamientos giraban alrededor de posibles escenarios. Cada paso que daban hacia adelante podía resultar en algo hermoso o, por el contrario, en un completo desastre. La verdadera cuestión aún estaba latente: ¿podría Oke equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales, o se desmoronaría en el intento? La ambigüedad lo llevó a un precipicio emocional. Esta no era solo una cuestión de amor, era una prueba de su capacidad para enfrentar la vida en todas sus complejidades. Y ante esa posibilidad, una decisión fundamental emergió, un nuevo sendero que podría cambiarlo todo. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces?, le preguntó, sintiendo que cada palabra pesaba en el aire. Pero, antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró. La pantalla mostraba el nombre que había temido, y la tensión se intensificó. Debo atender esto, dijo, presa de la duda. ¿Sería el momento para enfrentar su pasado y permitir que este nuevo capítulo pudiera despegar? Oke miró la pantalla de su teléfono, como si una tormenta de recuerdos y emociones se desatara en su mente al ver el nombre que aparecía. Era un recuerdo de su pasado que preferiría no enfrentar, una sombra que había estado merodeando en su vida y que amenazaba con interrumpir lo que estaba empezando a construir con Sofía. El teléfono continuaba vibrando, exigente, como si supiera la batalla que se libraba dentro de él. «Perdona un segundo», dijo Oke con una voz más baja de lo que había pretendido, y se levantó rápidamente, alejándose unos pasos. Sofía lo observó con preocupación, y él sintió que esa mirada lo atravesaba, cuestionando su decisión.
La ansiedad le oprimía el pecho mientras decidía si debía aceptar esa llamada o continuar con la conversación que podía marcar un nuevo rumbo en su vida. La conversación en su mente lo llevó a recordar lo que había estado evitando, su antiguo trabajo, los conflictos sin resolver, la insatisfacción crónica que lo había llevado a alejarse. Sin embargo, lo más doloroso no era su historia profesional, sino el recuerdo de una relación que se había desvanecido, un amor que había traído más dolor que alegría. Si contestaba, estaría abriendo una puerta que quizás era mejor dejar cerrada. ¿Debería dejarlo atrás? ¿De verdad quiero arriesgar lo que he comenzado a construir con Sofía? Se preguntó. Sin embargo, la curiosidad y la necesidad de cerrar capítulos pendientes lo llevaron a presionar el botón de aceptar. Hola, dijo, sintiendo como su pulso se aceleraba. La voz al otro lado, un eco del pasado, lo saludó con calidez. Oke, hace tiempo que no hablamos. Quería saber cómo has estado. La conversación con aquel tono familiar provocó un torrente de emociones en Oke. Recordó los buenos momentos, las risas complicadas y los sueños compartidos. Pero la realidad se aplastó sobre él como un bocado amargo, eso había quedado atrás, y de alguna manera, no podía hacer que reviviera. Todo va bien, respondió, esforzándose por sonar seguro. He estado trabajando en nuevas investigaciones sobre el cambio climático. ¿Y tú? Mientras escuchaba, su mente se aferraba a la realidad de su vida actual, el compromiso que había hecho consigo mismo y con Sofía. Recordó el deseo de ser un agente del cambio, no solo en su carrera, sino también en cómo se relacionaba con los demás. Su voz interior comenzaba a proyectar, no tienes que quedarte atrapado en ciclos viejos. La conversación continuó, pero Oke luchaba con sus propios pensamientos. Necesitaba establecer un nuevo camino, no solo en su vida personal sino también profesionalmente. La urgencia de encarar sus propios miedos se hacía más clara, como si cada palabra de su interlocutor fluyera en una corriente de incertidumbre. Finalmente, se despidió abruptamente, sintiendo que el aire había cambiado a su alrededor. Sofía lo miraba ahora con más intensidad, y, al regreso, Oke dejó atrás la inquietante conversación. Al estar frente a ella, sintió la necesidad de ser honesto. Lo siento, era alguien del pasado. Había cosas que necesitaba enfrentar. Sofía frunció el ceño. Entiendo, pero no dejes que esas sombras oscurezcan lo que estamos tratando de construir. Esas palabras resonaron en Oke con una singularidad desafiante. Al mismo tiempo, realizaba que cada paso que daba hacia la apertura emocional también lo empujaba a liberar sus propios temores. Comenzar una nueva relación y soltar el pasado requería no solo valentía, sino un compromiso inquebrantable con su transformación personal. Se preguntó si estaba listo para ello. Al final, la elección es tuya, continuó Sofía. Pero recuerda que el primer paso hacia el cambio es la decisión de hacerlo. El momento fue electrizante. La realidad se tornó clara, dejar ir no era solo un acto físico, sino una transformación interna que definía quién era y quién deseaba ser. Oke sintió que estaba ante una encrucijada de autodescubrimiento, no solo para su vida personal, sino también para su carrera. No bastaba con cerrarle la puerta al pasado si no estaba listo para abrir otra hacia el futuro. La verdad era que enfrentarse a su carrera había implicado no solo dedicación profesional, sino juga a la autoaceptación. ¿Estaba preparado para desafiarse a sí mismo en ambos frentes? Con un renovado sentido de determinación, miró a Sofía. Tal vez deberíamos seguir construyendo nuestras ideas, fusionar nuestras pasiones en un proyecto. Algo que no solo hable de cambio, sino también de nuestra evolución juntos. La propuesta dejó una atmósfera inquietante entre ambos, un impulso de posibilidad, una promesa de lo que podrían lograr. Sin embargo, en su mente yacía la pregunta inquietante, ¿era realmente capaz de confrontar sus dudas y permitir que su vida profesional y emocional convergieran como nunca antes?
La tensión era palpable. Oke sabía que su camino no había hecho más que comenzar, y un nuevo reto se weded. Su teléfono vibró una vez más, atrayendo su atención. Esta vez, sin embargo, ya no era solo sobre su pasado, sino que podría ser la clave para su futuro. ¿Estás listo para la próxima etapa, Oke?, se preguntó reflexivamente. Sus palabras todavía resonaban en el silencio que lo envolvía. Oke se encontraba en la cúspide de una transformación física y emocional. El momento con Sofía había sido un hito, no solo fue un instante de sinceridad, sino un reflejo de su evolución personal. La luz del día que entraba por la ventana parecía simbolizar ese nuevo comienzo. Sabía que para avanzar debía dejar atrás el peso de las sombras que lo habían seguido durante tanto tiempo. La conversación con su pasado había sido un punto de inflexión, un catalizador que lo llevó a reconocer que el cambio verdadero comienza desde dentro. Caminó por el jardín que una vez había sido su refugio, ahora impregnado de un aire de renovación. Bajo sus pies, la tierra parecía más fértil, llena de promesas por cosechar. En su mente, las ideas florecían con la misma intensidad que las flores que lo rodeaban. Oke comenzó a esbozar un plan, quería crear un proyecto que uniera su pasión por la biología y su deseo de conciencia ambiental. No se trataba solo de su carrera, sino de un llamado personal a impactar la vida de otros, un legado que podría contribuir a un mundo mejor y, al mismo tiempo, sanar el eco de sus propias luchas. La idea de fusionar su trabajo con Sofía se convirtió en un objetivo claro. No solo quería avanzar profesionalmente, sino también construir una relación basada en la honestidad y la apertura. Con cada paso, su confianza crecía, estaba decidido a no permitir que el temor del fracaso nublara su visión. Cuando se reunió con Sofía nuevamente, lo hizo con la certeza de que estaba listo para proponerle la colaboración. Quiero que trabajemos juntos en un proyecto sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental, le dijo. Podríamos organizar talleres para educar a los jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente y cómo se interrelaciona con la salud del planeta. Los ojos de Sofía brillaron con entusiasmo. Eso suena increíble, Oke, respondió con una sonrisa genuina. Estoy contigo en esto. Nuestra conexión puede potenciar un mensaje poderoso. A partir de ese instante, cada interacción se convirtió en una sinergia creativa. Pasaron horas discutiendo ideas, bosquejando planes, y de repente, la incertidumbre se convirtió en emoción. Oke comenzó a ver en Sofía no solo a la mujer que había amado desde la infancia, sino también a una compañera de vida con quien compartir un propósito común. Por primera vez, sentía que sus aspiraciones y su amor podían coexistir sin conflictos. El proyecto cobró vida rápidamente. Organizaron su primer taller en el centro de la ciudad y la respuesta fue abrumadora. Jóvenes entusiastas se unieron a ellos, y Oke experimentó una satisfacción profunda al ver cómo sus ideas influenciaban a otros. La conexión entre él y Sofía se fortalecía con cada pequeño logro, cada sonrisa compartida, y ahora el amor que estaba comenzando a florecer se sentía ligero y lleno de posibilidades. Cada día se convertía en un nuevo aprendizaje, no solo en términos de su carrera, sino también sobre su capacidad para amar sin restricciones. Se dio cuenta de que su valor no se limitaba al ámbito académico, había crecido como hombre. El miedo a perder a Sofía se había transformado en una poderosa motivación para construir algo duradero juntos. En medio de su trabajo, se sentía más completo, más en paz. Oke llegó a un punto en el que su relación con Sofía dejó de suponer un dilema. Se encontraba en el equilibrio perfecto, un hombre que había conquistado el autorreconocimiento y que ahora podía dar y recibir amor sin miedo. Su investigación y su carrera prosperaban, y con cada éxito venía la confianza de que había tomado las decisiones correctas. Finalmente, un año después de haber comenzado su proyecto, Oke se dirigió al escenario de una conferencia ambiental donde iba a presentar en conjunto con Sofía.
Estaba a punto de compartir su éxito con el mundo, y mientras contemplaba a la multitud, recordó sus días de duda y lucha. Aquella misma inseguridad que lo había atormentado parecía una vida distante. Al finalizar su discurso, Oke miró a Sofía y en ese instante supo que había encontrado su propósito no solo profesional, sino también personal. Había transformado su vida de las sombras a un futuro brillante donde su amor y su carrera florecían en perfecta armonía. Con el eco de los aplausos resonando en sus oídos, estaba claro que había dejado atrás las limitaciones que alguna vez creyeron definirlo. Oke sabía que había alcanzado un significado más profundo en su vida y que se identificaba no solo como jardinero, ni solo como científico, sino como un hombre que había abrazado su verdad con valentía. Este era el momento culminante de su viaje. Había enfrentado sus miedos, cultivado su amor y construido un futuro que sería testigo de su legado. Mientras la multitud lo aplaudía, Oke sintió que cada trozo de su historia había valido la pena, que cada batalla había sido un paso hacia esta victoria personal. Urgentemente les pido que suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, esto hace la diferencia, y necesitamos su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su voz es crucial. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo, son los verdaderos fans de historias de superación personal quienes comprenden la importancia de respaldar el canal con estas acciones.